esta temática que vamos a ver, en esta temática que vamos a ver, la señora del día es Chalchihuitlicue, ¿verdad? Chalchihuitlicue está como señora de la noche también y ocupa el número Chicuase. Tapoali Chicuase, el número 6. Aquí ocupa el número 3. Solo la diferencia sería que aquí en este trabajo del señor, la señora del día, va a ocupar el trabajo como señora del día. ¿Y qué diferencia habría? ¿No? ¿Qué diferencia va a haber de que como señora de la noche y como señora del día? Bueno, como señora de la noche, como su nombre lo dice, nos va a ayudar a fluir en nuestro sueño, en esta vida de la noche, ¿no? Acuérdense que vamos a ir con los señores de la noche, vamos a trabajar, válgame la redundancia, en la noche, ¿no? Vamos a trabajar con ellos nos ayudan, nos protegen, nos empoderan en la noche. Y ya en el día, esta señora del día nos va a ayudar a fluir en el día, a desenvolvernos de manera, ahora sí que de manera armónica en la señora, en el día, ¿no? Cómo fluir, cómo conectarnos, cómo ser disciplinados, cómo ser persistentes y resistentes a todo lo que nos encontremos en el día, ¿no? Fíjense, permíteme compartirles aquí. Eh, ahí está. Precisamente el día de hoy, llegando después del trabajo, me encontré con un abuelito. Sí, estaba yo platicando un ratitito sobre esto, sobre el día y la noche. Yo le decía, ¿qué tan importante es vivir en el día? Me dice, sí, por supuesto. Es hermosísimo vivir en el día. Y también ya él me comparte, dice, no, pues también en la noche es hermosísimo. Es hermoso trabajar en la noche, ¿sí? En el ensueño. Y precisamente yo lo abordé porque tenía un sueño pendiente, ¿no? Dentro de estas plegarias, mi señora de la noche es precisamente Chalchihuitzicue, ¿no? Y entonces yo le decía, en mis plegarias, en esta preparación que tenemos para ocupar el primer círculo, que no es nada fácil, mucha labor, mucho trabajo espiritual, mucho trabajo físico y también mucho trabajo energético, ¿no? Entonces, yo le decía, yo le pedí a la señora Chalchihuitlicue que me diera una señal, que me diera, ahora sí que algo que me enseñara qué debo de hacer, ¿no? Y ya durante esta intención, que mi jarrito que siempre lo ocupaba para beber agua, ¿no? Siempre lo he utilizado también para trabajar con ella, ¿no? Con Chalchihuitlic, pues vamos a hacer la ceremonia y siempre lo tenía presente. Antes de dormir, con esto tomamos un tecito, con esto tomamos agua, inclusive lo ocupaba aquí en las clases, ¿no? Pero durante esta ceremonia que yo estuve haciendo mi petición, mi intención en mi altar y con ella. En ese sueño ella llegaba, ¿no? Era una señora, una abuelita, y precisamente era ese jarrito que les acabo de mostrar, me traía en ese vasito un té, pero el té era color verde, 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 verde. Y me decía, té, es lo que me estás pidiendo, ¿verdad? Le digo, no, abuelita, no. Sí, dice, tú me estás insistiendo que quieres que yo te dé algo. Bueno, solo le dije, bueno, lo recibo con amor y con respeto, ¿no? Entonces ella me lo entrega, me dice, te lo entrego con responsabilidad, con trabajo, con paciencia, pero sobre todo con paz, con medicina. A todo esto,
No, y yo le decía al abuelito, le digo, bueno, eso es lo que yo... Dice, bueno, dime tú, para ti, ¿qué representa el color verde? Le digo, pues es mi color favorito. El color verde es mi color favorito. Además que el color verde me gusta por lo verde de los campos, de las montañas, de la medicina. Exacto. Y dime, ¿has encontrado jade color verde? No, la verdad no. Pero sí existe color jade color verde. Sí. Bueno, entonces la abuelita te está pidiendo que tú trabajes con la medicina, con la herbolaria, pero sobre todo porque te lo dio en un jarrito, te pide que tú conectes, que tú busques la medicina, porque tú bien lo sabes, dice, un jarrito está conectado con los 4 elementos: tierra, agua, aire, viento y el fueguito. A todo esto, me dice, no pierdas de vista todos los detalles de tu sueño. Eso te dará una buena respuesta. ¿Con qué mano te lo entregó? Le digo, pues yo veía que con la mano izquierda y la mano derecha lo venía agarrando porque venía lleno. Exacto. La base de tu aprendizaje, entonces es la parte espiritual, ¿verdad? Va a ser la parte espiritual. ¿Quién te va a sostener? La mano derecha lo sostenía el jarrito, ¿sí o no? Sí. Bueno, la parte física, mental y emocional es el que te va a ayudar para que puedas trabajar este camino. Ojo, ¿venía descalza o venía con caca? Pues venía descalza. Muy bien. Entonces, ella te está mostrando que debe de traer, si no trae caca, quiere decir que tú vas a trabajar esta medicina humildemente. ¿Y cómo lo trabajarías humildemente? Pues dando la medicina a los que necesiten y sin hacer alarde, yo soy la medicina, yo soy el que sabe todo, ¿no? No, debes de volar alto, sí, pero no hagas alarde, vuela y baja rápido. ¿Como quién? Como Toxli, como el halcón, es rápido, veloz, vuela alto, pero puede bajar. Inclusive en velocidad, a veces lo llega a superar el águila. Entonces me decía él, ¿cuál es tu numeral? Pues mi numeral es el número 1, ¿no? Y entonces dice, no, hay algo que aquí necesitas tú desarrollarlo, trabajar con el tercer señor del día. ¿Y sabes quién es el tercer señor del día? Digo, pues sí, pues, Chalchihuitlicue. Ah, Chalchihuitlicue tiene conexión con quién? Con Xochipili. Exacto, Xochipili. ¿Quién más? Pues con el mono, ¿no? Xochipilli, pues también es regente de mono. Sí, dice, interrelaciónalo. O sea, no te quedes solo con qué más Xochipilli representa. Ah, pues la parte artística, la parte de la medicina, la parte de la conexión de las plantitas de poder. Ahí está, planta de poder. Ujú. ¿Y por qué te lo da? En color verde, el jarrito, ¿verdad? Y te dices lo que estabas buscando. Quiere decir que tú tendrás que trabajar para formar tu camino de arte. ¿Qué haces, ma? Bueno, aparte de que escribes, bueno, le digo, me gusta escribir, me gusta, usted sabe, le digo, estoy trabajando con el Amoshni y justamente por eso lo fui a ver. Exacto, es que está ahí en ti. Ahora, lo que tú le pides a la gran señora Chalchihuitlico, que es tu señora de la noche, te dice,
Yo estoy en el día y la noche, por lo tanto puedes trabajar conmigo conjuntamente, porque Chalchihuitlicue es la señora de la noche, pero su regente, su nahualito es el Coatl, y Coatl no representa la tierra, sí, y señora del día es el número 3, precisamente es Chalchihuitlicue. Y hay una cosa que me decía él, y se me quedó mucho, y yo se los comparto a ustedes. Dice, Chalchihuitlicue, aquí en su nariz, tiene una serpiente bicéfala. ¿Qué quiere decir? Que tiene aquí una serpiente que sale acá, aquí de otro que sale acá. Son dos serpientes, ¿no? Y lo que te está diciendo es la armonía, te está diciendo la dualidad, como nos lo presenta acá, ¿sí? Y en la cabeza tiene a Zipacli, y Zipacli también representa la tierra, ¿sí? Entonces, todo esto, por eso se los presento a ustedes, para que cuando nosotros leamos un tonal, hermanitos, leamos un tonal, podamos dimensionarlo de esta manera, ¿sí? Una cosa, hermanito, es que podamos utilizar los formatitos. Eso es muy hermoso también aprenderlo, ¿verdad? Que a veces todavía se nos dificulta, digo yo, se nos dificulta porque dices, a ver, Stackpad, ¿a qué hora empieza? Y empiezas eso, es donde digo que se nos dificulta. O, por ejemplo, los Nemontemi, ¿verdad? Es donde se nos dificulta. Bueno, pero también es importantísimo es que a qué voy, a que nosotros podamos tejer esto, hermanito, ¿sí? Ahora bien, estos numerales de los señores del día son 13. Y todos nosotros los que estamos aquí, los que ya sabemos nuestro tonal, hermanitos, sabemos qué número es de nuestro tonal. Por ejemplo, en mi caso soy el 1, ¿verdad? Soy el 1. Y entonces mi señor del día es Xiuhtecutli, el señor del fuego celeste, Xuchitzilin, el colibrí azul turquesa, y precisamente, así como nos lo muestra aquí, Tlahuitzcalpantecutli, la estrella de la mañana. Tlahuitzcalpantecutli es esa estrella. Al momento de empezar a estudiarme a mí mismo, digo, con razón, Tlahuitzcalpantecutli me llama mucho la atención de observarlo, pero analizarlo, su por qué, su para qué. Pero más sin embargo, hermanitos, ojo, cuando empezamos a profundizar más en esto, créanme que nos llega esa sabiduría a través de los sueños, ¿sí? A través de los sueños. Yo estaba precisamente, les quiero compartir, el día de hoy, estaba yo trabajando con el abuelito que va a dejar el círculo y me enseñó 4 cosas. Y eso les comparto a ustedes. Para mí son súper hermosas esas 4 cosas. Fíjense. Dice él, ¿crees en Dios? Mm, sí, sí, creo en un ser superior, una energía. No, 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 te estoy preguntando algo serio. Digo, sí, abuelo, pues yo también. Ah, ¿crees en Dios? ¿Crees en una energía sagrada? Por supuesto que sí, abuelo. Muy bien. Respira. Ujú. ¿Quién te da vida? Otra vez. Respira. Ah, ¿lo ves, ¿lo ves la energía sagrada? No, abuelito. ¿Lo sientes? Sí. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo se llama el que está respirando? Ye, yeka, ye, yeka. Ah, entonces me dice él,
¿Sentiste sentiste a Dios? Le digo, pues sí, pues sí, abuelito, ¿no? ¿Lo pudiste nombrar? No, pues no, no. Dijiste Dios, dijiste Cristo, dijiste Virgencita de Guadalupe. No, ¿qué dijiste? Al inhalar, al exhalar, formas de, ah, dijiste ye, y el nombre, entonces ye, y la palabra, la voy a guardar, no decirle a ti, y la palabra que estás formando, yeca, algo muy profundo. Al principio dijo, bueno, vale, le hago caso al abuelito. Pero fíjense, hermanitos, hay algo importantísimo cuando me explicó esto a mí, cuando el yeca, todos los días, todos los días, toda la noche y todo el día, y todo momento en lo que estamos vibrando, tenemos a una energía sagrada dentro de nosotros. Y esa energía sagrada nos ayuda a sacar esa palabra, a que esa palabra llegue acá, entre acá, llegue, se conecte acá y con acá, con el estómago, con todos nuestros órganos internos, inclusive hasta con nuestros genitales. A esto se le llama la energía sagrada, ¿sí? Entonces dice el abuelito, si no me crees, no me creas, mijito, pero todo, realmente todo lo que salga de tu boca lleva una fuerza. Y esto yo se los quiero compartir porque precisamente hoy en la mañana les mandaba yo una plegaria. Dice, toda plegaria, todo rezo, todo canto debe de salir de tu boca. Sí. Por eso en el Amoshli dice, está Tezcatlipoca, o sea, nuestra energía sagrada con la flor. Y la flor no lo está sacando hacia arriba, lo está sacando un poco inclinado hacia abajo, ¿sí? Eso vale mucho, eso dice mucho. ¿Por qué? Porque se está inclinando. ¿Qué quiere decir? Que tu palabra florida sea humilde, sea de respeto, sea de conocimiento, pero sobre todo, sea tu neltilistli, que tú compartas, salga de ti. Y me empezó a explicar mucho más cosas. Me empezó a explicar qué tan importante nosotros tenemos cuando nosotros sacamos esa palabra y lo transmitimos a otra persona. Ahora imagínense que nosotros leemos el tonal de algún hermanito, de alguna hermanita. Si nosotros no cuidamos la información que le damos, ¿cómo, qué regalo, qué regalito estamos dando? ¿No? Es ahí, ¿qué regalito estamos dando? ¿No? Sí, ¿qué estamos dando? Por eso quise empezar con este sueño y con la explicación que me dieron con Chalchihuitlicue. Yejeca, gran maestro, nos da vida, ¿no? Nosotros no, por eso les decía esta parte espiritual de los abuelos, no es adorar a alguien. Sí tenemos nuestro monolito ahí, nuestra imagen, inclusive algún piel de algún animalito que tiene la energía, porque ahí está su esencia. Y esa esencia es lo que le pedimos para que nos ayude en nuestro caminar. Más no tenemos ahí los santitos. Yo tengo a los santitos, no son míos, son de mi papá. También él los compró y tampoco puedo agarrar, vámonos, no, él los amaba, los valoraba mucho y digo,
Yo por respeto y se los tengo a mi papacito y a mi mamá, sus santitos, ¿no? Pero realmente debemos de entender cuál es la importancia de las energías, ¿no? Por eso cuando yo les digo, y bueno, esa palabra tampoco, pues yo no me lo saqué yo de la manga cuando digo, Tehuatzinti Teotzi, tú eres energía sagrada, porque es lo que se dice cuando hacemos una ceremonia, por ejemplo, de plantita de poder, o hacemos las flores, la entrega de flores, que le llamamos nosotros Titlashochtia. ¿Y qué es Titlashochtia? Tú enfloreces a otro, ¿no? Y das ya una ofrendita, algún carricito que pintaste, alguna piedrita, y te lo entregan, te ¿y qué estamos diciendo? Tú eres energía sagrada, lo vas a empoderar. Yo sé que va a quedar en buenas manos. Tehuatzinti Teotzi. Está el otro. Por ahora me enseñaron dos porque son un poquito extensos y hay unas cosas muy ambiguas, pero espero yo poder asimilarlos y claro, compartírselos a ustedes. El sonido del agua, yo creo que sí ya les había dicho, ¿no? El de pegamos la lengua aquí al paladar y sacamos el aire a los lados, hacemos y que es precisamente at, at. El sonido del río hace ese ruido, ese, ese, ese sonido. El mar, las olas. Nosotros, en este caso, dentro del estudio que hacemos, ¿no? Nuestro cuerpo está conformado por 75% de agua. Ajá. Y ese 75 por ciento de agua nos forma, nos hace, somos agua. Y al ser agua, nuestra palabra es fluidez del agua. ¿Cómo? Ahí está el dígrafo, el TL, que al momento de juntarlo, hermanitos, dice, su sonido, el del TL, que está aquí, miren, aquí en este T y este L se le llama dígrafo. ¿Qué es dígrafo? Son dos letras que hacen un sonido, que es el náhuatl, metlatl, petlatl, tomatl, xitomatl, atl, y por eso somos agua. Por eso nuestra palabra náhuatl es el agua que fluye, el agua que alimenta. ¿Por qué? Porque somos agua, porque nosotros somos la encarnación del agua, de Chalchihuitlicue, ¿sí? Y entonces, me dice el abuelito, a pesar, dice que podemos hacer ayuno de agua en todo el día, no podemos vivir sin agua, ¿no? Váyase, dice, al desierto y no tome agua, con el calorón te deshidratas, te mueres. Pero no por eso, tiene otra función precisamente el agua. Tú siendo agua, podrás transformarte, podrás cambiar, podrás decidir ser disciplinado. Por eso, si vamos a aprender algo, hermanitos, como agua, ir avanzando como la agüita, ¿no? Dentro de tanto quizás los aburra de que aquí está la roca, el río llega, no dice, quítate piedra porque voy a pasar. No dice eso. O sea, bueno, está bien, ahí estás. Bordeo, respeta, no respeta el hábitat. Ah, bueno, está bien. Entonces. Pero poco a poco lo está desgastando esta roca tan dura que podemos encontrar, lo está desgastando con perseverancia, con disciplina, con decisión, fluye. Además, decimos nosotros, el agua cuando pasa
Podrás irte a bañar al mismo lugar, al mismo espacio donde te bañaste en el río, pero jamás, jamás va a ser el mismo, la misma agua con que te vas a bañar. Lo mismo pasa en nuestra vida. Podré estar aquí en el mismo lugar, ¿ah? Pero no soy el mismo ya. Ahorita lo que acabo de aprender con el abuelito, a mí me sirvió de mucho, fíjense. Me cambió la mentalidad cuando dice, porque sí me decía, tú eres energía sagrada. Sí, sí, soy energía sagrada porque creo. No. Desde tu respirar. Ahí está la palabra de la energía sagrada. Si tú quieres llamarlo, dice todavía como Dios, ahí está Dios. ¿No? Y estas enseñanzas, dice él, debemos de transmitirle a los demás. ¿Sí? Porque ¿qué pasa? Ay, es que pobrecito de mí, yo como no, yo como vivo en México, yo soy bien pobrecito. No, tú eres una energía sagrada que merece vivir, que merece ser feliz, que merece respirar. Y respirar es gratis, como decíamos hace rato. Agua, el agua que ya lo estamos negociando, los seres humanos, ya lo vendemos. Pero bueno, aquí en su pueblo, en mi pueblo, lo encontramos en el manantialito, solo hay que participar en el trabajo comunal del pueblo. Hay agua. ¿No está procesado? No, no está procesado, porque tiene los mismos minerales. O sea, y si nosotros probamos el agua embotellada, puede tardar años y no le agarra ese verdecito. ¿Por qué? Porque le han quitado todos los minerales. Según es el mejor agua porque está purificada. Mentira. El agua del manantial tiene todos los nutrientes, todos los minerales. No es el mismo agua que compremos allá del purificado, decimos el limpio. Bueno, a todo esto vamos a iniciar con el Señor, al de, ah, ¿sí? Seamos agua, hermanitos. Me parece que el hermanito Pedro es Yei Mazar. Su señor del día es el número 3, que sería Chalchihuitlicue. Todos los que tienen el número 3, este es su señor del día. Todos los que tienen el número 1 tienen a Xiutecutli, a Huitzi. A ver, permíteme, es Huitzili, Xiuhuitzilin, Xiuhuitzilin, el colibrí, azul turquesa y el señor de la aurora, el Tlahuizcalpatecu. ¿Sí? Todo eso es importante, pero también es importante aclarar, hermanito, como la clase pasada que decía el hermanito Tosnene. Pues es que a mí me gusta más el coyotito, a pesar de que no está en mi Señor de la Noche. Claro, por eso somos libres, por eso somos energía sagrada. Yo escojo, ¿no? Es como yo les decía, aquí está lo poquitito que yo conozco para ustedes. Tomen lo que necesitan y lo que no necesitan, pues déjenlo. No pasa nada. ¿Mm? Muy bien. Entonces, ¿qué importancia tiene nuestro Señor del día? ¿Qué importancia tiene nuestro volátil? Porque tiene que haber un volátil aquí. En el Señor de la Noche no tiene un volátil. Porque en el año nada más tiene regente y no tiene un volátil. Ni en la trecena tiene un volátil. Ajá. Pues bien, he aquí la gran importancia. Todos tenemos un volátil. ¿Por qué decimos que es volátil? O sea, el que vuela. Porque no todos son aves. El número 7 es una mariposa, ¿no? Por eso, pero todos los demás sí son aves, ¿no? ¿Que vuelan? Pues a lo mejor no todos. Ahí está el guajolote, pues no vuela. Sí vuela, pero pues está más acostumbrado más a estar en la tierra, ¿no? El guajolotito. Pero bueno, entonces, tenemos a un regente, ¿sí? A una energía sagrada que nos protege.
Todos ellos, por eso quise empezar con esta anécdota, Minel Tilisli, ahorita lo conté de manera así muy directa con ustedes, por la confianza que les tengo. Pero cuando yo lo cuente, este cuentito que me sucedió del sueño, y ahorita con lo del abuelito, tengo que hacer mi propio, ahora sí que voy a hacer mi propia información, mi propio Neltilisli. Voy a decir, dicen que hubo alguien, que hubo un abuelito, que hubo un hermanito que soñó esto. Y empiezo a relatar, ¿no? Y entonces al momento de empezar a buscar la información, fue con el otro gran abuelo y le dijo, y voy a contar con lujo de detalles, y por eso nosotros debemos de ponerle atención a nuestros sueños, desde que con qué mano están, desde cómo viene vestido la persona, desde lo que estamos pidiendo, ¿no? Bien, bien, hermanitos. El Señor del día es el que nos empodera. Mm, ¿Podemos ofrendarle una plegaria? Sí, encomendarnos cada mañana. Mi gran señora Chalchihuitlicue, permíteme que el día de hoy pueda yo fluir, pueda ser yo transparente, yo mismo, que yo pueda ser yo mismo, no lo que quiere que yo sea la sociedad, no, permítame que ser yo mismo. Ayúdame, señora Chalchihuitlicue, que cuando yo me sienta desesperado, me sienta sin ganas de seguir avanzando, recuérdeme que hay que fluir, hay que ser disciplinados, que los grandes obstáculos los vamos a vencer con perseverancia. Mi gran señora Chalchihuitlicue, recuérdeme, recuérdeme cambiar. Si es que estoy equivocado, ayúdeme a transformar, que mi palabra sea el sonido agradable para mis hermanitos, que entre aquí, que llegue aquí, pero que también llegue al corazón, ¿no? En la mañanita. Claro, si es mi Señor del día, pero también, como dice el hermanito Tosnene, si en mi caso, a mí me encanta Chalchihuitlico, a mí me encanta la semiseñora de la noche, el agua, el río. Uf, precisamente el día de hoy fui a dejar mis velitas para pedir permiso para hacer unos tonales. Entonces, es viernes. Entonces, pues hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué? Pero hasta ahí. Ahora, ¿qué más? Ah, tenemos a un volátil, a un ave. ¿Y ese ave para qué nos va a servir? Bueno, precisamente, si se dan cuenta aquí, aquí está Toxli. Miren, tiene muchos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene cinco en la cabeza, ¿eh? En la cabeza. Cinco cuchillitos de pedernal. Y vean de qué color son. Blanco y rojo. El rojo, recuerden, la fuerza de voluntad. El blanco, la pureza, el chipahualiz. ¿Y qué representa el número 5, hermanitos? Todo tiene un porqué. El número 5 representa Macuili. Ma o Quili. El gusano en la mano. Este gusano, si nosotros queremos, puede convertirse en una mariposa y volar. Nos habla, ¿se acuerda si usted, ay, por eso puse miren, Xochipilli, miren, tiene esta manita, tiene esta mano aquí. Es uno de los Macuilti. También es un trabajo muy hermoso con los Macuilti. Xochipilli es uno de los Macuilti. ¿Por qué los Macuilti? Los cinco. En el círculo de los abuelos hay un grupo que se llama los Macuilti. La creatividad. La creatividad que nosotros le damos a todo lo que hacemos, hermanitos. Entonces, al ponerlo en la cabeza de este Toxi, nos dice,
que tu creatividad vuele alto, que tu creatividad, ¿verdad? Que tu creatividad te ayude a ser mejor. Pero ojo, no tan solo aquí. Miren aquí en sus alitas. Chequen cuántos tecpas tiene, ¿verdad? Si no me equivoco, C, Ome, Yei, Nahui, Macuili, Chicuase, Chicome, Chicome, ¿sí? Chicome, siete. Siete cuchillitos. ¿Y por qué en las alas tiene? ¿Y por qué en sus piecitos no tiene? Ah, porque es un ave que vuela en el cielo, ¿no? Son siete, recuerden, el número siete, el séptimo rumbo somos nosotros también. Pero también recuerden que el chicome también, el número siete. Ahora, entonces en este volátil nos está diciendo, empoderémonos nosotros mismos para volar en esos cielos que nosotros queremos vivir, en ese mundo que queremos vivir. ¿Y cuál es ese mundo? Cada uno de nosotros, permíteme, ahorita somos 19 corazones palpitando, 19 corazones, perdón, mentes pensando, 19 alas esperando volar a algún lugar, 19 cabecitas pensando cómo utilizar la creatividad, ¿verdad? En mi caso, yo les comparto lo que más anhelo volar y llegar con esto, con mis alitas, llegar a escribir libros, muchos libros, de Tonalpoali, de filosofía, de adivinanzas, de poemas, de palabra florida, de cuentitos, como les acabo de decir, el significado de los sueños de los abuelos. Si supieran, ¿no? Para mí es eso, volar, llegar a ser. A lo mejor para cada uno de ustedes, cada uno de nosotros de los 19, tenemos una mente. ¿Qué queremos ser? Porque recuerden, mientras estemos vivos, tenemos que lograr esas cosas, ¿sí? Seguir luchando por nuestro sueño, ¿sí? Me decía mi hija, que está estudiando en la normal para maestra, me decía, oiga, ¿y usted si se va a jubilar? Yo, tal vez, en el trabajo, pero jubilarme de enseñar, eso lo voy a llevar hasta el final, les digo, ¿no? Porque me encanta compartir, me encanta, por lo poquitito que yo sé compartir a los demás, ¿no? Para mí ese es el éxito, de llegar a escribir, a compartir más, a llegar a más gente, de hermanarme con más gente, con la única finalidad de que este conocimiento no muera tan hermoso que nos dejaron nuestros abuelos. No es mío, como siempre les he dicho. Este conocimiento no es mío. Solo comparto con ustedes lo que con amor y con respeto recibo, que me lo dan. Y yo se lo comparto a ustedes, ¿no? Este conocimiento no es mío. Yo solamente soy un transmisor de este conocimiento, les voy compartiendo. Pero bueno, tenemos ya nos encomendamos a Chalchihuitlicue, ya nos acordamos que debemos de volar, debemos de crear, debemos de pensar, pero como lo está mostrando aquí Toffli, caminar con cautela, también ir volando y con cautela, ¿verdad? Con los pies bien puestos también en la tierra, ¿no? No tan solo soñar, pero sí estar avanzando en nuestro caminar. Y pues su regente que tenemos aquí es Xochipilli, el señor Xochipilli, también llamado el hijo de las flores, ¿no? Este gran Xochipilli. Al ser niño, pues aprende. ¿Cómo aprende un niño? Pues con curiosidad, ¿verdad? Con asombro. Pues esto no lo había visto. Ese es el corazón de niño, al igual que Pilsintecutli. Aprender como niño, hermanitos. Aprender como niño.
con asombro, con curiosidad, con ese amor de conocer, de aprender, pero sobre todo con inocencia. Pero, porque dice Señor, ¿no? Pero también con madurez y con responsabilidad, ¿verdad? Debemos de saber combinar estas dos cuestiones. Son muy importantes, porque solo nos enfocamos a como una persona adulta, vamos a ser muy amargados y aburridos, ¿no? Lo que está diciendo sí, ya lo sé, yo no sé por qué otra vez lo dice. Ah, sí. Oye, es qué bonito poema, escuché. Ah, sí, ya conozco ese maestro, se hace sus poemas, ¿no? ¿Y por qué no te qué bonita palabra, me gustaría aprenderlo y lo aprendo, ¿sí? Entonces, todo esto nos va a ayudar a que podamos aprender más. El hijo de las flores, Xochipilli, su cuerpecito está lleno de flores, de florecitas, de plantitas de poder, la cual nos dice que nosotros somos medicina. Nosotros somos medicina. Todo este cuerpo es medicina. Los 19 que estamos aquí, los que vayan a verlo en YouTube, en el video que los compartamos, son medicina, ¿sí? Digo, decimos, no, ¿cómo voy a hacer medicina? Claro que sí eres medicina. Cuando das un abrazo a un hermanito, es medicina. Cuando lo das con amor, porque se siente el abrazo, hermanitos, cuando te lo dan en verdad con ese agrado. Porque se siente, hermanitos, escuchar ese saludo de un hermano. ¿Qué tal, hermanito? Buenos días. Pero también se siente cuando dice, buenos días. Eh, eh. Sí, mejor no me saludes. Salúdame bien, ¿no? O te saluda, pero no te ven. Y todo eso se siente. Eso es medicina. Recuerden que para nosotros que estamos aprendiendo este camino, una palabra es medicina. Y se siente bonito cuando alguien te diga, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te está diciendo hermano, no te está discriminando, no te está diciendo que tú eres menos porque estás chaparrito, porque estás morenito o por lo que sea. No te dice, no, eres mi hermano. Ah, que yo tengo más edad, yo tengo menos edad, tú tienes menos edad, no, 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 no. Bueno, amamos, somos hermanos. A pesar de tu edad, si tienes menos edad que yo, me puedes enseñar. Con mi edad, lo que yo sé, no te puedo enseñar cosas, ¿no? Es esa mentalidad de Xochipilli. Xochipilli, vivir como ese monito con alegría. Sí tenemos problemas, hermanito. Problemas financieros, problemas personales, problemas profesionales, problemas en el trabajo, problemas. Nosotros somos la solución, nosotros somos la medicina. Si no nosotros, ¿quién? ¿Sí? Bueno, pues vamos entonces juntando todo lo que es del día, ojo, juntando todo lo que es del día, voy a fluir con creatividad, con disciplina, con transparencia, y se une todo, ¿eh? Con transparencia. Si toco una flauta, un panhuehue, un tambor, una guitarra, piano, violín, algún instrumento, bailo, danzo, voy a fluir, voy a hacer que esa danza, voy a hacer que esa música fluya y llegue como el agua. ¿A dónde llega el agua? Todo nuestro cuerpo, a todos nuestros sentidos. Lo voy a hacer con creatividad, con gracia, como el monito, con Xochipilli. No, o no, o ustedes me dirán si no es
Si no es tan hermoso convivir con alguien que pues no quiere decir que sea payaso, sino que sea una persona agradable, que, 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 que te saque, que saque temas de trabajo, que saque temas hermosos, que no te salga, oyes, escuché por ahí un chisme, no, 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 eso no, una temática que nos ayude, que aprendamos juntos, ¿no? Pero también voy a escuchar si tiene alguna problemática, igual yo puedo ser la solución, puedo ser la medicina. Bueno, como aquí no lo marca, entonces Chalchihuitlicue podemos unirlo con el toque. Vamos a ser muy veloces. Chalchihuitlicue en la iconografía es una higuera de serpiente bicéfala, ¿verdad? Es lo que yo les decía. Nos habla de armonía, nos habla de vivir en ese equilibrio, ¿verdad? De en esa disciplina, en ese de que no me voy a, es que como es difícil, me voy a detener, no voy a hacer nada. Sí, bueno, puedes descansar, es válido. Les decía yo, es válido, es de guerreros llorar, perder, perder una batalla, pero no la guerra. Se vale llorar, se vale gritar, se vale desesperarse en ese momento, pero lo que no se vale es quedarse ahí, ¿sí? Por eso es que la serpiente de aquí es una higuera. Decíamos que Chalchihuitlique representa precisamente las aguas terrestres, como la energía femenina, ¿verdad? Pero también nos habla de ese movimiento que representa la fertilidad. Vamos a fertilizar nosotros mismos. Ujú. Aquí nos habla como diosa, ¿sí? Pero podríamos decirle que para el entendimiento de todos no sería diosa, sería una energía sagrada. Por eso quise iniciar con eso. Les decía yo con la experiencia que tuve con el abuelito, ¿no? En la trecena Seacat, su numeral es la secuencia diurna, ¿no? En este caso, Coat también, en este caso, Acat está ahí presente. Acat y Coat siempre están juntos en la energía, en el trabajo, en el que nos enseña a vivir en esa armonía, ¿sí? Bien, el número tres, precisamente el número tres que necesitamos reconocer y saber qué simboliza el número tres, ¿no? En el ritmo de esta, bueno, de evaluar si el pro y el contra de resultados o el fruto de algo, por lo tanto, asociado a los hijos y a la familia. El número tres representa eso, ¿no? De la unión de dos, el resultado es uno. ¿Cómo? Cuando tenemos los hijos, ¿no? Se necesita hombre y mujer para crear el tercer elemento. Se necesita fuego y agua para crear la tlachinoli, que es la medicinita. Inclusive en los amoshli está el atlachinoli. ¿Por qué es tan importante, hermanitos, el atlachinoli? El atlachinolin es el vapor que es la medicina. Además de que este atlachinolin es el producto de dos elementos, además que es el vehículo, si pudiéramos llamarlo así, es el medio por donde puede viajar la medicina y pueda entrar en todo nuestro cuerpo. ¿Y cómo? A través del temazcalito, hermanito. En el temazcalito están las abuelitas, ponemos el agüita, ¿no? La agüita, la medicinita, podemos agregarle todos, todas las hierbitas sagradas que querramos. Y al momento de agregarle en las abuelitas, los que trabajan el temazcal, pues la hermanita Ana, precisamente ella trabaja temazcal, todos los que hemos entrado alguna vez con el temazcal, precisamente nos sucede eso, ¿no? Sientes como todo ese vaporcito empieza a impregnarse en tu cuerpecito y empiezas tú a conectarte con esa energía sagrada. ¿Eh? Es muy hermoso, hermanitos. Es el tercero. Ahora, para los abuelos no era un tabú.
Para los abuelos era algo normal. Al momento que nosotros hacemos el amor, hacemos ese sexo, esa unión, nuestros cuerpos se elevan a una temperatura, uff, ¿no? En éxtasis, en comunión. Y ahí está el atlachinoli, ¿no? El cuerpo, por parte del hombre, eyacula, y la mujer recibe esa eyaculación y esa eyaculación, ese espermatozoide, fecunda al óvulo, es ahí donde forma un nuevo ser vivo, donde forma un nuevo ser vivo. Por eso, el icono de Atlachinolin representa, ojo, representa, si queremos utilizar el vocabulario católico, representa es cuando te conviertes en un Dios, te conviertes en una energía sagrada, porque estás creando un nuevo ser vivo, hermoso. Pero lo más hermoso es a tu semejanza, se parece a ti, lleva tus genes y estás perpetuando generaciones, ¿sí? Y ese es el número 3, creador. Está comprobado, está comprobado que nosotros, nuestro cuerpo, al momento de elevar esa energía, al momento de elevar esa vibración, elevar nuestra vibración, creamos un ambiente, se crea una vibración, un ambiente en el cual podemos utilizar esa vibración para enfocarlo a nuestro cuerpo energético y sagrado. ¿Sí? A lo que voy. Muchos, bueno, lo digo, muchas sectas, por eso hacen las orgías. Las orgías en ese tipo sexual se eleva esa energía. Y si lo sabes absorber esa energía, lo enfocas a tu cuerpo, a tu columna vertebral, lo contienes, lo conviertes, no, lo canalizas para curar, pero también para tener mucho más conciencia elevada, ¿sí? Ayuda a curar, tú ayudas a curar a los demás. Ojo, este poder, este poder lo han estado obstaculizando, creando instituciones. ¿Cómo qué? ¿Cómo cuál? Como la religión católica. No con esto les estoy diciendo que este libertinaje, no. Estoy haciendo una analogía. Estoy haciendo vamos a hacer esa conciencia. ¿Quién, quién nos enseñó, quién nos dijo que debemos de casarnos con una sola mujer? ¿La religión católica? ¿Quién nos dice que nosotros somos producto del pecado original? La religión. ¿Quién nos dice que debemos, desde que nace el niño, tráela el pecado original, tráigamelo a la iglesia, a ver, lo voy a bautizar, pero les va a costar. La boleta que les voy a dar para el bautizo son tanto. Vale. Pero ya que empiece a leer y escribir, me lo mandas. Y aunque no sepa leer y escribir, yo le voy a enseñar a persinarse, a que se acerque a Dios, porque Él no es Dios, es un producto del pecado. Óyeme, su primera comunión, viene la boda hasta cuando morimos. La misa de cuerpo presente porque se murió para que vaya con Dios. Imagínense.
Todo eso nos han enseñado, nos han controlado, hermanitos. Lo que yo quiero decirles es que ya despertemos de ese letargo, ¿verdad? Enfoquémonos y trabajemos en nuestra energía sagrada. Después de que termine este mini proyecto de mandarles audio en la lengua náhuatl, cada día les voy a ir mencionando como hoy estamos a qué, a Chicuey, Oli, a otro movimiento. ¿Quién es su regente de Oli? Xolotl, ¿no? Y así, decirles hoy podemos hacer esto, es esto, hay que hacer reflexión en esto. Mi única intención es que nosotros podamos entender y aceptar, entender, aceptar y amar y empoderar, ¿quién? Nuestro gran poder de seres sagrados, de seres elevados, ¿sí? Pues es que yo no soy Jesús, no soy Buda, no soy... No, todos nosotros somos seres sagrados, ¿no? Bueno, entonces, eso es lo que representa el número 3. ¿Ah? Cuando nos dice la fluidez y la creatividad, aquí nos habla, dice, en el ritmo, la decisión tomada después de evaluar el pro y el contra, el resultado o el fruto de algo, por lo tanto, el número 3, el resultado del pro y el contra, el fruto de algo, por lo tanto, asociado con los hijos y la familia, la libertad, la expresión, la fluidez y la creatividad. A nivel existencial, el ser pasa de la unidad yo a la fragmentación en la dualidad yo y tú. Y el tercer elemento, él, ella o ellos, permite el contacto real con todo lo existente. Pero créanme, el número 3 también representa el fruto de nuestra dualidad. Yo y todos nosotros, los 20, todos los 20 que estamos aquí, tenemos nuestra dualidad, nuestra espiritualidad, nuestra parte física, nuestro lado oscuro, nuestro lado luminoso, nuestra energía femenina, nuestra energía masculina. ¿Qué nos tiene? ¿Qué nos tiene? En la unión de todos esto de nosotros, nuestra, nuestra creatividad, nuestra palabra, nuestra expresión, como lo dice aquí, ¿sí? Yo, con mi reflexión, con mi mano, lo empiezo a escribir lo que pienso. Lo que yo les decía, de la cuarta dimensión me imagino, ¿cómo haría yo un bastoncito? A ver, la hermanita es 11 Quetzalcoatl. Ah, voy a ponerle aquí Quetzalcoatl, aquí Huecoyos. Lo estoy creando primero en la cuarta dimensión, después lo bajo a la tercera dimensión y lo empiezo a crear. ¿Y qué? ¿Y cuál es el tercero? Esa es la creatividad que yo estoy haciendo. Es lo que representa el número 3. El volátil, Patlapojli, ajá, Patlapojli, o sea, el volátil, que es el totli, el halcón, representa el arrojo. Ah, pues yo lo voy a hacer y sin miedo y vamos, ¿no? Ay, es que me va a doler. Pues sí, todo tiene un riesgo. Lo que les decía, todo tiene un precio que pagar. Ustedes ya lo han vivido. Ah, es que hice este ejercicio y me siento muy débil, ¿no? Como si hubiera caminado. Sí, te lo cobraron. Es como en el banco. Va incluido el IVA, ¿no? Igual los que trabajamos para el sistema, para alguna secretaría. Pagas tus impuestos. Aquí no es porque quieras. Y ya te lo cobraron. Tengas lo que te corresponde. No te dice, ¿quieres o no quieres pagar la renta del trabajo que estás haciendo? No. Venga, este es lo mismo, ¿no? Hay que pagar el precio. Nada es gratis, ¿sí?
Dice representando el rojo, la decisión, ser decididos. Y bueno, tiene una visión muy aguda, ¿sí? Vamos a utilizar nuestra visión aguda. Recuerden que vuela igual que el águila, el tojli, el halcón, pero vamos a agudizar nuestra vista para ver qué es lo que queremos ser, ¿sí? Nosotros ya no vamos a vivir, pues hoy es sábado, hoy es viernes, pues a ver qué pasa. No, hoy lo voy a vivir como si fuera el último día de mi existencia, ¿no? Porque nadie nos garantiza si mañana despertamos. Y si mañana no despertamos, la metes las otras y que anoche no yo los amo con todo. ¿Qué? ¿Qué les voy a dejar de legado? Pues no tengo muchas cosas, pero la palabra que yo pueda dejar, ¿verdad? Que podemos utilizar. Bien, dentro del regente, como Xochipilli, como el regente, como el que nos protege, como el que nos empodera, en el número 3, Señor del Día, se trata de una deidad compleja, dice, asociado al maíz. El maíz es el sustento. ¿Sabían que ustedes del maíz también tiene una plantita de poder? Si su cuerpo tiene una plantita de poder, que es precisamente el cabellito de los elotitos. Ujú. Se seca, se muele y se mezcla con tabaquito, se mezcla con carnita de serpiente, se seca, se hace polvito. Ajá. Y si quiere uno agregarle un poquito de cannabis, ayuda a una conexión neuro, neuronal, ayuda a que podamos visualizar cuál es nuestro camino que debemos de seguir. Nos habla esa energía, ¿verdad? Ahora bien, ¿y por qué el cabellito? Este cabellito que todos nosotros tenemos es una extensión de nuestra columna vertebral de nuestro cuerpo y tiene electricidad, tiene energía. El del elotito, recuerden que a través del maicito, del maíz, se hacen presentes los abuelitos que ya fallecieron, que están enterrados en la tierrita. En la tierra, los abuelitos vibran y llegan a través de la milpita. Lo que el abuelo decía, el abuelo Arturo, decía Chicome Coa, también la energía de las energías que están en la tierra. Y son los que fertilizan la tierra, son los que llegan a través del elotito. Y en el elotito, el cabellito del elotito, ahí está esa energía. Inclusive se puede tomar como té. Ajá. Ese cabellito. Lo que es la plantita de maíz, todo es medicina, todo es alimento. El tallo, lo cortas, lo puedes masticar como ese, como si fuera la caña. Nos dice que y a la vegetación en general, representa la vegetación en general, Xochipilli, principalmente a las flores. Xochipilli principalmente a las flores. Nos dice incluidas las plantitas de poder. Nos habla pues de los estados visionarios y del éxtasis espiritual. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros, yo les puedo compartir un poco esta parte, cuando nosotros nos expresamos con la palabra florida, al momento de que estás expresando esta palabra florida, sientes cómo tu vibrar, tu corazón vibra más rápido, ¿no? Empiezo yo a hacer a compartir mi poema.
Por eso es que a veces los movimientos tienes que sentirlo, tienes que vibrarlo, porque es una forma de enviar energía, ¿no? Estoy declamando, te estoy enviando una energía, estoy recibiendo tu, además de que estoy recibiendo tu atención, estoy llamando tu atención, empiezo a elevar mis manos. Aquí en el aire hay energía y al momento de hablar con mi palabra, estoy expresándome. Empiezo a cantar una canción con mi guitarra. Estoy expresándome lo que dice aquí, los estados de éxtasis espiritual. Por eso algunos hermanitos decían, ay, qué bonita danza, qué bonito espectáculo. No, el danzante está en ese éxtasis espiritual, se está conectando. Te está diciendo que tú también lo puedes hacer. No es un espectáculo. Lo tomaron como espectáculo a la llegada de los españoles, ¿no? Ah, qué bonitos indígenas, qué bonitos indios, danzan, brincan, gritan, aborígenes. No, estamos haciendo una conexión, ¿no? Y todas las danzas, por eso yo les nombro teomistotilisme. Teo son danzas, danzas sagradas, danzas energéticas, ¿sí? Por ejemplo, los danzantes de concheros o de los otros, danza azteca y todo eso que se han dividido, danzan, brincan, dan vuelta, porque están vibrando con el aire, con la tierra, con el agua, con su cuerpo, ¿no? Nos dice aquí que tanto como de fertilidad, el abuelito Xochipilli representa fertilidad, sustento y renovación. ¿Por qué sustento y renovación? La palabra Florida es sustento. Renovación, porque te renueva. Las mismas plantas se renuevan cada año, ¿no? Empieza la temporada de lluvia, se renuevan todas las plantas. Otro de sus acepciones es como representación del sol naciente. El sol naciente, el sol niño cuando sale. ¿Ah? Su nombre significa príncipe del flor, ¿no? O el niño flor. Y también simboliza la belleza y la búsqueda del placer. Finalmente, su asociación con las actividades artísticas es muy importante, ¿no? Esa parte, el, el que tiene a Xochipilli, no, es muy interesante. A mí me decía una hermanita danzante, dice, oiga, maestro, ¿a quién me puedo encomendar? Y le digo, ¿cómo? ¿A quién me puedo encomendar? ¿A quién le puedo pedir yo que me ayude? Usted me habla de encarnar, de empoderar. Sí, claro. Ajá. Que yo pueda danzar bien, a que yo pueda tocar la música, a que yo pueda trabajar con el pajuelo, a que yo pueda, vaya, todo lo artístico. Eso a mí me gusta pintar en una mochila y todo eso. ¿Sí? Pero no es encomendar, les digo, no es trabajar con la energía. ¿Quién? Xochipilli. Son dos. Xochipilli y Xochiquetzali. Con ellos dos. ¿Y qué tengo que hacer? Darle su plegaria. ¿Y cómo puedo convertirme en Xochipilli? Disfrutando la música, sintiéndolo, vibrándolo, que sea ese éxtasis que te elevas, como cuando tomamos plantitas de poder, percibimos esa cuarta dimensión que cuando estamos en la tercera dimensión no lo podemos ver. Con una plantita de poder agudizamos nuestro oído, escuchamos, vemos, sentimos, olemos
igual tú puedes hacer con la danza, con la música, con el arte, con la literatura, con tu palabra florida, que vibre, que la persona que escuche, que te vea, que sienta lo que estás sintiendo, transmítele lo que le estás sintiendo. Dice, pero danzar en público, sí, danzar en público, eso es lo que tienes que hacer. Llegar a ese éxtasis. Es un éxtasis espiritual. ¿Por qué es espiritual? Porque nace dentro de ti. Tú lo creas. Si lo crees, termino diciendo, Xochipilli, fíjense. Por eso, por eso yo les decía, precisamente, Xochipilli. Terminando los señores del día, vamos a trabajar los Imantli y los Náutel. Fíjense, este es un Náutel. Perdón, Imantli. Discúlpenme, es Imantli. La hora. ¿Quién nos recibe en esta hora? ¿Quién creen? Xochipilli. Xochipilli. Y aquí está, miren, su flores. Y ahí está con su lesna de hueso. Nos está abriendo el tercer ojo, la percepción, la intuición. Nos está empoderando. ¿Sí? Él nos recibe en esa hora. Dice, véngase, mijito. Vienes conmigo. Y al momento de abrazarnos, llevamos su esencia. Pero cuando nacemos, ¿no? No, hay que llevarlo con el cura, con el padre, que lo bendiga, ándale, ándale. Hay que bautizarlo. Dice Xochipilli, yo te recibí. No, mijito, tú no pienses en eso, es cosa del demonio, eso no. Apréndete todo lo Padre Nuestro, el credo, el Ave María, persínate, nos va a proteger, ahí está. Tú no eres nadie sin Él lo es todo. Nada. Pero bueno, eso ha sucedido, es un control, ajá, y va a la escuela este niño, a ver, mijo, tienes que sacar dieces para que seas alguien en la vida. Hoy lo hemos usado con nuestros hijos. Estudia, mijito, para que seas alguien en la vida. Ajá, y ahorita, ¿acaso ahorita no eres nadie? Eres un osomatli, eres mi monito, yo te quiero, mi monito. Eres muy inteligente, vamos, tú puedes. Pero no, rézale 7 Padres Nuestros para que te perdone. Pero ¿por qué me va a perdonar si no he hecho nada? ¿O por qué me va a castigar? Tú rézale. Así dice el cura. Tú apúrate, mijo. Tienes que estudiar, tienes que sacar dieces. En tu examen tienes que sacar 10, te tienes que aprender las tablas de multiplicar. Aquí, a ver si no, aquí está la vara, órale. Tienes que aprender. ¿Y por qué no le enseñas a resolver problemas reales? Tu hijo, para la vida. Maestro, ¿por qué no le enseñas a que todas sus potencialidades de este pequeño? ¿Por qué no le dices esto que le estás enseñando, cuándo lo va a usar en la vida? ¿Por qué no le dices que no basta con tener un título universitario si no sabes resolver problemas de la vida? ¿Por qué no le dices aprender 2, 3 oficios? Le va a ayudar a obtener sustento. ¿Por qué no le dices que sembrar sus propios alimentos, producir sus propios alimentos, es la base de su autosustentabilidad? ¿Por qué no le dices que nuestros abuelos, también me tocó con mis papás, al año
compraban 4 puerquitos, sus gallinitas, sus chivitos, su maíz, y no sufríamos de hambre. Sí, quizás no cargábamos camisas de marca, ni pantalones, ni botas, nada menos nuestros guarachitos, pero alimento siempre había. Y tus tortillitas, matábamos, me cuento, ¿no? Mataba a mi papá un puerquito en pedacitos y dentro de la mantequita, en un botecito, en una olla, dentro de la manteca, cuando frían los chicharrones, cortan pedacitos de carne, lo meten ahí, lo fríen y un pedacito de ocote, con la resina de ocote hace que se conserve también y no sé, y no huela mal la manteca. Cada vez que ahorita que están tiempo de lluvias, pues queremos comer carne, pues sacan la carnita de ahí y se conserva esa carne. Y comíamos carne. Queremos comer pollo, pues ahora le maten 2 pollos, vamos a comer pollos porque estamos trabajando. Maíz, había maíz, hagan las memelitas. Pero eso sí, cuídeme mucho el maíz. Ah, que las tortillas sobraron, no lo terminamos. Séquenlos. Vamos a comer tostaditas, frijolitos, tostaditas y su chilito verde. A comer, muchachos. Ah, nada de que McDonald's, que allá, que chicken, que no sé qué tanto. No. Eso se le debe de enseñar a los niños. Si nosotros, termino diciendo, hermanito, si nosotros les enseñamos, si nosotros nos enseñamos, y qué bueno que varios de los hermanitos he visto que ya, que vi que siembran, el hermanito Víctor sembró su milpita y sus plantitas, ¿eh? Ese es lo que pudiéramos nosotros, con eso nosotros pudiéramos, ¿verdad? Enseñarle a nuestros pequeños, a nuestros hijos, la autosustentabilidad. Cuando nosotros produzcamos nuestros propios alimentos, nuestra propia vestimenta, no necesitaremos de un sistema político económico internacional y entonces en verdad seremos autónomos, se los aseguro. Pero necesitamos creer en esto que nosotros estamos haciendo, ¿sí? En verdad empoderarnos. Entonces, con todo esto, es lo que podemos nosotros decirle a nuestros hermanitos que les leamos su tona. Tú tienes a Chalchihuitlique como tu señora del día. Te empodera con esto. Tienes tu volátil Toxi, el halcón. Tiene una visión. Tienes a Xochipili, a esa energía tan hermosa que es de las flores, el del sustento. Sí, pero no se les olvide decirle que el sustento es integral, que precisamente la medicina es integral. Ah, sí, la medicina, una pastillita. No, señor, esa no es una medicina. Es una medicina íntegra. ¿Sí, hermanitos? Bueno, con esto termino yo la clase de este señor del día, que sería señora del día, Chalchihuitlicuela de la falda de jade, su volátil Tocli, el halcón, y su regente, Xochipili, el hijo de las flores, el niño de las flores, lo hermoso que tiene. Que nosotros podamos conectarnos con él, con ella y con todo lo que nos rodea. ¿Sí? La conciencia, el amor. Y no se nos olvide cuán importantes somos como energía sagrada. ¿Sí? Pues hermanitos, no sé si alguien quisiera compartir algo acerca de esto, acerca del Señor del día. Ya llevamos 3, con esto nos faltan 10. Sí, hermanitos, los escucho. O quedó todo claro como el agua de Tezcatlicoca. ¿No, Chicuali? O también, si no le entendieron, pues también se vale decir. Sí, hermanitos. Mucho cuali. Bueno,
El que calla otorga, ¿eh? Bueno, Bueno, pues hermanitos, no chicualite más ni solo hay que pensar y hacer, ¿no? Hacer más que pensar, ¿no? exacto. Es mucho, mucho para trabajar, hay que trabajarlo. Eso Camati. Sí, hermanita, los acamate, en serio, sí, sí hay que ponerlo en práctica. A veces creemos, no, es bien difícil, no. Si nosotros empezamos a trabajarlo, a vivirlo, créame que nos se vuelve una forma de vida, se vuelve una filosofía de vida y al ratito nos sale tranquilamente. Así se empieza con todo. Sí, hermanito Ramón, lo escuchamos. Tlapayahualti y Temachani, muy buenas noches a todos. Apoyahualti. Es una pregunta, acabo de escuchar que mencionó que Chalchitlicue es señor o señora del día, pero también es señor de la noche. Sí, es correcto, hermanito. Ella es señora del día, también es señor de la noche. En los señores de la noche ocupa el lugar número 6, Chicuase. Y en señores del día está como el número 3, el Yeji. Ah, muy bien. Tlazocamatimiac. Bueno, pues hermanitos, los dejo descansar. Yo sé que hoy es día viernes, hay que descansar un rato. Y muitas que mostla. Mañana platicamos y trabajamos con pedidores de lluvia a los 4 rumbos con Tlaloc. Tlazocamati. Tlazocamati, hermanito. Gracias por todo. Yasucamatit, maestro. Muchísimas gracias, maestro. Tlazocamati, Buenas Es noches. que Navajitasta. Buenas mostra noches, maestro. Tebastiani. Buenas noches a todos. Te oitas que mosla, no, Nitsi Pedro. Buenas Te noches, maestro. oitas que te oitas. Timuitas que Buenas mostlia noches a todos. ¿Qué más, Nognitsi? Te oitas que Shemosewikan.